encantado de tenerte aquí y yo creo que Luz Marina empezará con las preguntas. Un abrazo grande, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al canal, te agradezco a ti por tenerme en cuenta. Esto para mí es un privilegio porque es un espacio importante para poder alzar nuestra voz, para denunciar la política de bloqueo, asfixia económica y agresión permanente impuesta por la administración de Estados Unidos contra nuestro país, que se va agravando cada día más. A su disposición siempre y muy agradecida. Tuve la oportunidad también de escuchar a Evo Morales, con quien tuve el privilegio de compartir algunas reuniones presidenciales de Unión Europea, América Latina, y fue para mí un gran placer y orgullo haberlo escuchado. Muchas gracias, Ana María. Luz Marina, ¿empieza tú o...? Sí, bueno, vale. Para nosotros, embajador, es un placer tenerla nuevamente, porque bueno, ya la vez anterior también me tocó entrevistarla a usted. Es un placer también para mí. Sí, bueno, atendiendo a la situación actual que existe, ¿cómo ves la solidaridad en estos momentos, dado estas regiones nórdicas, a partir del arreciamiento del bloqueo por las políticas deliberadamente cruel por los Estados Unidos? Empezamos por, sí, yo hubiese querido haber realizado una introducción, pero si usted me permite hacer una introducción de cómo está la situación, los principales planteamientos de nuestro presidente, y yo terminaría con esa pregunta tan importante porque justamente mañana tenemos una actividad por el Día de la Revolución, por el triunfo de la Revolución Cubana, por la victoria de Girón, y que encierra otros objetivos que ya lo diré a continuación. Yo quisiera empezar a decirte que hoy el pueblo de Cuba libra otro Girón. Hoy estamos 17, 19, la victoria de Girón, y yo quisiera enfatizar en que ¿qué país en el mundo sería capaz, como lo ha hecho Cuba, de soportar 67 años de agresión mantenida de la potencia más poderosa del mundo, con más de 60 años de bloqueo sin colapsar? Cuba es una nación con una gran historia, como todos sabemos, como todo lo que, y convicciones que defender, de hombres y mujeres pacíficos, solidarios, un pueblo que cada día con su gran obra realiza la vindicación de nuestra patria, y que como en las arenas de Playa Girón, el 19 de abril precisamente, mañana o el domingo va a ser 65 años, nosotros tendremos la victoria en defensa de la soberanía y el socialismo. Realmente la paz mundial está en peligro. Israel y Estados Unidos están arrastrando a la humanidad hacia consecuencias imprevistas con la agresión contra Irán. En este contexto es necesaria la movilización internacional para evitar una mayor escalada. En el 2010, y lo digo porque en el 2010, hace 16 años, nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y en el año de su centenario vale enfatizarlo, advirtió del peligro de un conflicto nuclear mundial que surgiría de un ataque genocida llevado a cabo por Estados Unidos a Israel contra Irán. Dada la situación actual, es evidente que se preveía este escenario. En aquel momento dijo, y cito, el pueblo tiene el deber de exigir a sus líderes políticos su derecho a la vida. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres queridos está en tal peligro, nadie puede permitirse la indiferencia y no se puede perder ni un solo minuto en exigir respeto por ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. En ese contexto está Cuba, en el sentido de que en reiteradas ocasiones el actual presidente de Estados Unidos
se regocija en declarar a la prensa que quiere tomar a Cuba como ha hecho con el presidente Maduro en Venezuela. El 27 de mayo declaró que Cuba es la próxima tras las operaciones militares contra Irán, y por eso era que hacía esta introducción, añadiendo que la isla pronto fracasará. Como ha señalado nuestro presidente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no nos gusta que nos haga un paralelismo entre Cuba y otras naciones porque nosotros tenemos nuestra propia historia. Y como declaró el comandante en jefe en reiteradas ocasiones, hay algo que no nos gusta. No nos gusta que nos amenacen. No nos gusta. Además, nuestro pueblo hace mucho tiempo que ha perdido la idea del miedo. Cuba es un país pacífico que promueve la solidaridad, la cooperación. Cuba ha enviado ejército, pero ejército de batas blancas, a más de 165 países. Cuba es un país que ha compartido lo que tiene con los países hermanos de África, América Latina, y Cuba ha sido siempre alzado la bandera del internacionalismo y de la solidaridad internacional. Pero Cuba no le teme a la guerra. Tenemos una doctrina de defensa llamada guerra de todo el pueblo, que no es una doctrina agresiva, sino defensiva con la participación de todo el pueblo. Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y mucho menos una amenaza inusual y extraordinaria, como se ha alegado como pretexto para una orden ejecutiva. Bueno, esta no es la primera vez en nuestra historia, durante 67 años, la posibilidad de una agresión, de una amenaza militar siempre ha existido. Es decir, una amenaza militar siempre ha existido. Y por eso nos preparamos para la defensa, no para atacar, sino para defendernos. Y para que esta preparación para la defensa, esta firme voluntad del pueblo de defender la revolución, de defender nuestra soberanía y nuestra independencia, sirva también para prevenir la confrontación. Recientemente, el presidente aclaró que cuando hablamos de defensa de Cuba, se habla de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero también de nuestro pueblo, que está estructurado en diferentes eslabones de esa defensa territorial. Y la convicción de que no hay enemigo que no pueda ser derrotado. No lo deseamos, no deseamos una guerra, no deseamos un enfrentamiento, porque los costos serían mucho. Durante 67 años, Estados Unidos ha mantenido la política de hostilidad, agresión y amenaza, una política de bloqueo, un bloqueo reforzado, y ahora intensificado mucho más gravemente con el cruel bloqueo energético que debo denunciarlo una vez más, y en esta tribuna aprovecho la ocasión para denunciarlo. Es evidente que nuestro país está sufriendo una agresión multidimensional por parte de Estados Unidos con efectos devastadores en la vida de la población. Sin duda, la capacidad de sacrificio del pueblo cubano se ha puesto a prueba constantemente. Si bien las limitaciones y las dificultades de la vida cotidiana pueden resultar desafiantes, la mayoría de la población mantiene un fuerte sentido de unidad en torno al proceso revolucionario y la necesidad de preservar los avances logrados. Es conocido, y ahora lo ratificamos, que más del 80% de la población cubana nació después de la revolución. Esto significa que ha estado expuesta esta población a los efectos del bloqueo de una u otra forma. Mi generación nació con el bloqueo, su generación nació con el bloqueo. Nuestros hijos nacieron bajo el bloqueo y todos seguimos viviendo bajo ese bloqueo. Existen campañas de desinformación muy fuertes, financiadas y promovidas por los medios estadounidenses, que intentan culpar la actual situación la situación en Cuba al actual liderazgo gubernamental.
las últimas amenazas del gobierno estadounidense con una frase muy ilustrativa, la de la mentalidad ultra conservadora, son cuando dicen: hemos ejercido toda la presión posible sobre Cuba, con ello admitiendo así que existe un bloqueo brutal, cruel, despiadado, genocida, el más prolongado en la historia moderna de la humanidad, algo que ellos niegan. Un bloqueo que fue recrudecido, ahí lo vimos en el material que acabamos de presenciar, pero que fue recrudecido en el 2019 con la aplicación de más de 240 medidas adicionales implementadas por la administración de Trump en su primera administración. Estas medidas, entre ellas, como puntos más peligrosos, fue la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. Ello implica medidas económicas adicionales a las ya establecidas por el bloqueo en materia comercial y financiera por las regulaciones de bloqueo. Empresas de terceros países con vínculos comerciales tradicionales rompieron relaciones tras esta inclusión en la lista. Estoy hablando desde el 2019. La implementación del artículo 3 de la ley Helms-Burton. La persecución de los envíos de combustible a Cuba data desde el 2019. La persecución de la cooperación médica, que ahora ya van viendo las presiones, los chantajes, algunas misiones que ya han regresado a Cuba. La prohibición de importar y exportar productos con 10% de componente norteamericano. En esto me paro un momento y hago alusión a un reportaje de un funcionario del Ministerio de Minas y Energía explicando que hay piezas para nuestras termoeléctricas que son compradas en el exterior, que cuando ya prácticamente están llegando a Cuba han sido paradas porque tienen los americanos que le siguen la línea a todas nuestras exportaciones, han indicado que tiene más de un 10% de componente de norteamericano. Por lo tanto, nos han privado de esas piezas que hubiesen aligerado la situación de nuestras termoeléctricas. Y ahora, el 29 de enero, Trump firmó de este año una orden ejecutiva imponiendo un bloqueo de combustible a Cuba y amenazando con sanciones a los países que suministren petróleo a la isla, describiendo a La Habana como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Nosotros rechazamos esa caracterización. Cuba definitivamente no representa ninguna amenaza para ningún país, incluido Estados Unidos. Describió la medida como parte de un esfuerzo prolongado para presionar al país con el objetivo de asfixiar su economía y forzar un cambio político. Como conocen, desde enero la administración Trump ha limitado drásticamente esos envíos de petróleo y provocando escasez de combustible, aumento de precios y apagones prolongados. Por consiguiente, esto es muestra de que el bloqueo se ha intensificado en los últimos años y actualmente con un impacto devastador en la vida cotidiana, con un costo estimado de unos 7.000 millones de dólares anuales. Desde la orden ejecutiva del 29 de enero, Cuba no había recibido prácticamente ningún envío de combustible durante casi 4 meses, salvo el procedente de Rusia. El país se está deteriorando debido a la infraestructura energética, provocando apagones que nuestro pueblo sufre cada minuto. La crisis ha afectado servicios públicos como la salud,
Es muy triste, pero es lo que debemos denunciar. Cerca de 100.000 pacientes esperan cirugía, incluidos casi 2.000 niños. Es una acción genocida. Hasta 40.000 mujeres embarazadas esperan ecografías. Más de 30.000 niños no reciben su vacunación a tiempo, cuando Cuba ha sido un país pionero en las vacunas, pero este bloqueo energético genocida ha provocado una situación devastadora. Pero a pesar de la situación, el sistema no está colapsando. Cuba está ampliando el uso de energías renovables para enfrentar la crisis. Y ahí va su respuesta, la respuesta a su pregunta. Ante acusaciones de Estados Unidos de que Cuba apoya a países hostiles, debemos señalar que La Habana mantiene cooperación positiva excelente con socios como China y Rusia. Cuba, como Estado soberano, tiene derecho a desarrollar sus relaciones económicas y comerciales con cualquier país. Debe depender del comercio y de su propia economía. Ese es el tipo de relación que tenemos con el resto del mundo. Sin embargo, hay que añadir que hemos recibido la solidaridad, la ayuda de países como México, Rusia, China y la solidaridad de todas las asociaciones de solidaridad y de amistad europeas que se han empeñado en campañas a favor de Cuba, tanto manifestaciones políticas denunciando la situación genocida de la intensificación del bloqueo, como con recursos materiales. En estos momentos existe en estos momentos se ha lanzado una campaña en estos países, los países nórdicos, para recolectar financiamiento para la compra de paneles solares. Se han enviado por parte de países europeos contenedores con medicamentos, pero se ha priorizado los paneles solares para, primero, hospitales, policlínicos, niños discapacitados, personas que necesitan tener permanentemente corriente eléctrica. Y agradecemos infinitamente a toda la solidaridad europea, a la solidaridad mundial, a toda la solidaridad de América Latina, que gracias por todo el apoyo, por toda la solidaridad para con el pueblo de Cuba. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional, hacemos un llamado a esta solidaridad, a no cejar en el empeño de denunciar esta agresión que el gobierno de Estados Unidos está preparando contra un pueblo que solamente ha realizado que un pueblo que lo que ha mostrado ser digno, un pueblo que ha defendido su independencia, un pueblo que ha defendido su soberanía, su socialismo y su revolución. Y estamos seguros que la comunidad internacional nos va a seguir apoyando, porque así como se ha alzado en las Naciones Unidas hasta el año pasado 187 países, este año un poco menos de países debido a la presión que ejercieron con otros países para no apoyar a Cuba, pero la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, la abrumadora mayoría, apoya la resolución del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y estamos seguros que seguiremos contando con el apoyo de las fuerzas progresistas,
de las asociaciones de solidaridad y de la comunidad internacional para nosotros vencer esta situación extremadamente delicada, pero con el empeño, la dedicatoria, la posición revolucionaria del pueblo de Cuba, su resiliencia y además su creatividad, venceremos como vencimos hace 65 años, el 19 de abril, en Girón, contra la invasión de Girón. Esto me parece, quiero acotar ahí, embajadora, me parece excelente su respuesta. Ya lo hemos visto en estos días, como muchas organizaciones, partidos políticos, sindicatos, solidarios, amigos de Cuba, todos en estas regiones de por acá, nos hemos unido en contra de ese criminal bloqueo que existe contra Cuba, que siempre Cuba va a tener apoyo internacional. Debido a que Cuba ha ofrecido toda su vida solidaridad por los pueblos, en busca también de la amistad, la comercialización, todo que ha sido truncado por ese imperialismo yanqui, de una forma u otra, tiene que acabar. Los pueblos unidos todos, vamos a vencer a esas políticas deliberadamente crueles y asesinas que van contra la vida de los seres humanos. Eso ya ha sido bien reafirmado por todas las manifestaciones que hemos visto: Francia, Italia, en España, en México, todos vamos inmersos en esa tarea. Es lo que nos toca hacer en estos momentos de tanta situación y de tanta crueldad que ha ejercido ese imperio norteamericano. Y bueno, para finalizar, yo quería decirles que mañana, por ejemplo, la solidaridad, los partidos progresistas daneses y la población danesa se va a fundir en una actividad que tiene como objetivo, si bien los llaman ellos fiesta, es para recaudar fondos para un panel solar para Cuba. Y realmente es meritorio resaltar todo el trabajo que están haciendo la solidaridad aquí en los países nórdicos, enviando contenedores con medicamentos. También esta actividad tiene como objetivo también finalizar otro contenedor que va directamente al Hospital Fran País con sillas de ruedas, con camas, con colchones, con toda la implementación quirúrgica necesaria para reabrir el hospital, así como sus respectivos paneles solares para que puedan realizar operaciones, esas operaciones en Cuba. Y eso va a salir dentro de unos días para Cuba, y aprovecho para agradecer en este escenario toda la solidaridad de estos países nórdicos, de una maleta de medicamentos para el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias. Y como cuestión final, a mí me gustaría una vez más hacer un llamado no solo a la comunidad internacional, no solo a la solidaridad, y también a los cubanos, que se trata de ver que la patria está en peligro, que no se trata de una u otro bando, se trata de defender a un pueblo que los vio nacer, se trata de defender la tierra sagrada, se trata de que quien no ame a su tierra no podrá ser amado en ninguna otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana María, por haber estado con nosotros también hoy. Muchísimas gracias y
y encantado de tenerte aquí.